Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este momento. Vamos a hablar un poco sobre los obstáculos que se presentaron, que presentaron especialmente a Honduras durante la primera etapa de formación del Estado. Una vez de que ¿verdad?, termina de ser parte de la Federación Centroamericana, al igual que que las otras provincias de la región, ¿verdad?, estaban buscando ya de una forma más independiente, de alguna manera poder tener el control de lo que en aquel momento fueron primero colonias de lo que fue el Reino de España y posteriormente, ¿verdad?, de manera un poco breve, cuando se dio toda esta cuestión del periodo de anexión a México y finalmente con la federación, ¿verdad? Se cree de que algunos autores manejan ya de manera bien personal que la Federación Centroamericana finaliza con el fusilamiento de Francisco Morazán en el año de 1842, ¿verdad? Pero en el contexto real, la federación comienza a tambalear de manera bastante fuerte en el año de 1838, 1839, ¿verdad? Cuando ya se comienzan a separar las diferentes provincias. En ese sentido, nosotros encontramos de que Honduras, al momento de que se separa de la Federación Centroamericana y al igual que los otros países comienzan ellos a denominarse repúblicas y a denominarse estados. Sin embargo, en Honduras siempre las cosas sucedieron un tanto difíciles, un poco diferentes. También en el sentido de que Honduras no tenía completamente claro, por ejemplo, los gobernantes en aquella época, ¿verdad? No tenían completamente claro cuál iba a ser el paso a seguir. Entonces se inicia con un proceso de consolidación de una primera etapa de formación del Estado. Pero a pesar de todos estos esfuerzos que no van a ser fáciles, se van a encontrar una serie de obstáculos, así lo señala el historiador Marvin Barahona, que se va a enfrentar Honduras, ¿verdad?, en esta primera etapa de formación. Y entre esos obstáculos nosotros encontramos obstáculos de tipo económicos, obstáculos políticos, y de ahí, ¿verdad?, se van a ir desglosando una serie de problemas. Por ejemplo, dentro de lo que fue los obstáculos políticos, encontramos que las primeras constituciones eran constituciones que no permitían la participación completa de grupos mayoritarios, en este caso, ¿verdad? O grupos que representaban a la mayor parte de la población. La mayoría de las constituciones que se redactan en aquella época van a seguir de alguna manera la constitución de 1824, ¿verdad? Donde se dice, por ejemplo, de que usted podía convertirse en ciudadano del Estado de Honduras siempre y cuando tuviera 18 años, fuera mayor de edad, ¿verdad? Estuviera casado y tuviera una forma propia de poder tener ingresos o que haya pasado por las primeras letras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vemos de que de alguna manera esta primera etapa va a ser excluyente porque no todos van a cumplir este requisito. Y la mayoría de la población hondureña en aquella época, ¿verdad?, pues estaba conformada por mestizos y estaba conformada también por algunos grupos indígenas, que la mayoría de ellos, pues el 95% de esa población se cree que era analfabeta y se cree también de que estaba prácticamente en una pobreza extrema. Entonces, nosotros encontramos, por otro lado, la inestabilidad dentro de este proceso de conformación. Es decir, inestabilidad porque encontramos diversos movimientos que se van a levantar en contra de los gobernantes que están colocados en esa época y que están pretendiendo dirigir el Estado de Honduras. También es importante señalar que esa inestabilidad en algunos casos va a ser repelida de forma violenta, ¿verdad?, por parte del mismo gobierno para, de alguna manera,
hacer que estos grupos que de algún momento se levantan porque se sienten inconformes o no se sienten representados por las clases pudientes, de alguna manera ellos lo que van a hacer es comenzar a hacer pequeños levantamientos armados en diferentes focos, ¿verdad? O en diferentes regiones del país. Tenemos también otra, como parte, ¿verdad? De este proceso, como parte de este proceso, el aislamiento económico. Importantísimo señalar esto, ¿verdad? Porque al momento de que se comienzan a conformar los estados o los estados nacionales, necesitan que estos sean reconocidos, pero Honduras no cumple ese requisito porque para que sea reconocido primero tiene que tener un cuerpo vigente de representantes en el exterior y se debe de ir buscando las personas idóneas, ¿verdad? Que puedan servir como cónsules o como representantes. La inestabilidad económica, por otro lado, ¿verdad? Al hablar de Honduras en este proceso de formación del Estado Nacional, nosotros vemos a una Honduras que está plenamente fragmentada, no ha unido, no tiene todavía consolidado sus fronteras internas y esto va a provocar de que no exista un movimiento económico dentro de una región y otra. Es decir, hay actividad económica en los centros urbanos, pero no hay actividad económica tan fuerte en los lugares que se encuentran aislados. Más adelante nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que en el proyecto de reforma liberal, lo que van a hacer los reformadores Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa es iniciar con un proceso en el que se va a proponer la apertura de las carreteras, apertura de caminos, ¿verdad? Con el objetivo de que estos sitios que se mantuvieron aislados durante todo este momento, durante todo este periodo, pudieran conectarse económicamente y de esa manera llevar el desarrollo. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar especialmente después, ¿verdad? Cuando se da el proceso de la reforma liberal. Sin embargo, antes de esto, todas las regiones, especialmente los sitios que son bastante rurales, se encuentran muy alejados de los centros principales y para poder tener acceso era muy difícil. Entonces, la comunicación incluso dentro del estado de Honduras fue muy complicado en aquellos momentos, ¿verdad? Inclusive por lo quebrado de su territorio y por, vuelvo y repito, lo difícil que era acceder de una comunidad a otra. También encontramos dentro de estos obstáculos la injerencia por parte de otros estados o por parte de otras naciones que se consideraban más fuertes y más estables que Honduras. Por ejemplo, durante este proceso de la etapa de formación, en algún momento, ¿verdad?, se solicitó que Guatemala ayudara a Honduras a dirigir todo lo que es la política exterior. Más adelante nosotros vamos a ver que durante el periodo de la reforma liberal, los reformadores le van a dar mucha apertura a las economías extranjeras. No es que no se hace con las economías internas, por supuesto que sí se hace, ¿verdad? Pero el énfasis más grande va a ser a las economías extranjeras. En ese sentido, nosotros vemos de que todo esto va a ir provocando inestabilidad económica, inestabilidad política, inestabilidad social en el hecho de que los reconocimientos de estos sectores más populares, ¿verdad?, van a ser bien difíciles, no van a tener acceso muy fácil a los sistemas de educación y cuando se lleva a cabo el proceso de las reformas liberales, pues algunos de estas comunidades basados en lo que son las políticas agrarias, ¿verdad?, de la época y las diferentes los diferentes tratados que se hicieron, ¿verdad? Los reformadores le proponían a estas comunidades que se encontraban aisladas aperturarles carreteras y mandarles a construir escuelas para las primeras enseñanzas, ¿verdad?, de las denominadas artes u oficios, siempre y cuando estos accedieran a ceder sus tierras ejidales y sus tierras comunales. Hemos avanzado o cómo se ha avanzado, por ejemplo, en estos sectores más desprotegidos, ¿verdad?, los sectores indígenas.
desde lo que es la independencia, ellos de manera paulatina han venido perdiendo sus tierras comunales y sus tierras ejidales, y incluso han cambiado de papel. En un momento, ¿verdad?, van a ser considerados indígenas, y en otro momento, ¿verdad?, este sector va a pasar a denominarse campesino, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir viendo nosotros que no, a pesar de que se quiere comenzar con un proyecto de consolidación de un Estado nacional, los primeros años o los primeros momentos de esta formación van a ser sumamente complicados. No es hasta la reforma liberal en la que se comienzan a sentar las bases de un proyecto con mayor fuerza, mejor organizado, mejor planteado. Va a ser el primer momento, ¿verdad? El primer proyecto que va a tratar de impulsar a Honduras en la economía del mercado mundial con la introducción de esas economías extranjeras y con la producción de lo que era siempre la minería, ¿verdad? Porque Honduras se ha caracterizado por la producción minera, pero agregándole a este elemento lo que es la producción bananera, que va a ser de mayor auge, ¿verdad?, en el siglo XX. Ya vamos a ver que Honduras durante el siglo XX, ¿verdad? Su economía va a girar en torno básicamente a la producción del banano. Si lo vemos desde la historia, entonces nosotros podemos encontrar periodos interesantes como intentos, ¿verdad?, de consolidar un Estado nacional que ha tenido, como lo menciona Marvin Barahona por ahí, muchos obstáculos, y que aún hoy en día algunos de esos obstáculos pues parece que siempre siguen presentes. Y durante esa etapa de consolidación del Estado, pues todavía vemos que los sectores indígenas mantenían de alguna manera parte de esa identidad, ¿verdad? Pero que se va a ir perdiendo al momento de que las mismas constituciones pues no les permiten a ellos tener una categoría de reconocimiento dentro del Estado, especialmente durante la reforma liberal, donde hay una evidente etapa de desindianización de la población, donde se les decía, ¿verdad?, a los indígenas en aquel momento, y ahí están en las leyes, especialmente en las leyes de educación también, de que debían de aprender a hablar el idioma oficial, porque también forma parte de la etapa de formación de un Estado, ¿no? Que se oficialice un idioma que el Estado debe de tener elementos representativos, y es aquí también donde se comienza a postular los denominados héroes, donde se está creando un himno, ¿verdad? O por lo menos se comienzan a sentar las bases para la creación de un proceso de identidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un periodo de desindianización de la población. ¿Y qué significa esto de desindianizar a la población? De que de alguna manera ellos comiencen a sentirse a olvidar o a negar, es decir, ser posible a negar sus orígenes indígenas, porque eran considerados, ¿verdad?, por los reformadores, especialmente por los reformadores, como salvajes, y consideraban de que ese salvajismo que se había mantenido durante la colonia y que se había venido arrastrando hasta la reforma liberal, debía de verse olvidada. Para los reformadores liberales, la figura del indígena representaba el retraso del Estado, y por lo tanto, ¿verdad?, hubo un proceso de desindianización, se les prohibía hablar su lengua y se les obligaba, ¿verdad?, a hablar rotundamente lo que es el idioma español, ¿verdad? Vuelvo y repito, como parte de las características de formación de un Estado. Entonces, para poder ellos tener un proceso de adaptación a estos nuevos procesos, estos indígenas de alguna manera van adoptando otro tipo de patrones, y el Estado, ¿verdad?, los va reconociendo ya con otra forma de denominarlos. Si nosotros vemos los censos de los años finales de los 40, inicios de 1950 aproximadamente, nos vamos a dar cuenta de que son muy pocas las personas que se siguen autodenominando o considerando como parte de población indígena. Todo lo contrario, ellos comienzan a denominarse como campesinos, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. Campesino, no agricultor. Por lo menos para el siglo XIX, el concepto de agricultor era aplicado para aquellos que tenían grandes cantidades de tierra, es decir, los hacendados, los dueños
de tierra, ¿verdad? Y los sectores más bajos, sectores subalternos, como le llaman algunos autores, ¿verdad? Especialmente los de la Nueva Historia, estos sectores se van a ver vinculados más con los trabajos de peones, con los trabajos de la servidumbre, y es este sector que poco a poco, ¿verdad? Va a ir perdiendo de alguna manera, no completamente, ojo, con esto es importantísimo, no completamente se pierde ese sentido identitario, pero sí ellos van adoptando nuevos patrones, ¿verdad? Y se van comenzando con la denominación de campesinos. Más adelante, como por los años 70, 80, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar un fenómeno interesantísimo, que estos campesinos comienzan a denominarse o autodenominarse como campesinos con tradición indígena. En el caso de los lencas, pues ellos todavía se mantenían mucho esa parte tradicional, ¿verdad? Entonces, por esa razón a ellos se les comienza a denominar como campesinos con tradición indígena. Entonces, vemos ese periodo de desindianización, especialmente con más fuerza, ¿verdad? Durante el periodo de la Reforma Liberal. Y durante este momento, entonces, algunos grupos indígenas van a protagonizar levantamientos armados en contra de esas políticas que se estaban comenzando a establecer. No es una reforma, son diversas reformas, ¿verdad? Reformas en la educación, reformas en la economía, reformas en la política, reformas en un sistema de salud, ¿verdad? Entonces son varios tipos de reformas que se van a alcanzar después de la primera etapa de formación del Estado, que es muy representada por la convulsión y la inestabilidad, pero que al momento de llegar la reforma liberal, pues de alguna manera se comienzan a sentar otras bases y hay otros elementos con los fines más establecidos, vuelvo y repito, con la economía, ¿verdad? El desarrollo, bajo el lema del orden y progreso, se va a comenzar a desarrollar una economía basada en el progreso, pero colocando siempre a primera orden lo que es eso precisamente, el orden, ordenar, ¿verdad? Reordenar y reorganizar toda la administración que se había mantenido casi inerte desde el periodo colonial hasta la fecha. Muchas gracias.